En esta ocasión vamos a ver tres ejemplos de cómo representar la suma de números racionales pero de una manera gráfica. Es decir, no nos vamos a centrar aquí en la forma algorítmica o mecánica de sumar fracciones, sino que vamos a ir más bien al fondo del asunto tratando de ver qué significa o qué está pasando de manera gráfica a partir de dibujos cuando sumamos dos números racionales o dos fracciones. Por ejemplo, si vamos a sumar un tercio más un tercio, ya sé que muchos ya están imaginando cuál es la respuesta, pero se trata de representar aquí gráficamente qué es lo que está pasando cuando sumamos estas fracciones. Para ello vamos a tomar un entero representado de esta manera y para representar cada uno de estos números, un tercio, lo dividimos este entero en tres partes iguales y cada una de ellas es un tercio. Entonces, en este caso, cuando tenemos el mismo denominador, pues lo que estamos diciendo de alguna manera es que los dos números, o los que sean, van a tener el mismo tamaño. Eso significa que tengan el mismo denominador, el mismo tamaño. En este caso tengo dos fracciones de tamaño un tercio. Entonces, para sumar un tercio más un tercio, pues simplemente añadimos estas dos fracciones de tamaño un tercio y de tal manera que vamos a obtener una fracción de tamaño dos tercios. Así que un tercio más un tercio es igual a dos tercios. Cuando lo hacemos de manera mecánica, pues lo único que hacemos es sumar los numeradores. Los denominadores no se suman. Se pone el mismo denominador. Y la razón pues la podemos saber aquí de manera gráfica. Es importante partir de esta base muy elemental porque suelen cometerse errores muy a menudo como querer sumar también los denominadores. Si yo hiciera esto aquí, si hiciéramos esto, entonces sumando uno más uno obtengo 2 y 3 más 3 sería 6, pero esto es ilógico porque si simplificamos esta fracción obteniendo la mitad del numerador y la mitad del denominador, pues tendríamos un tercio. La mitad de 2 es uno y la mitad de 6 es 3. Y esto es evidentemente algo ilógico porque no es posible que un tercio más un tercio sea igual a un tercio. Cuando uno no tiene esta representación gráfica en mente, pues comete este tipo de errores y ni siquiera los puede percibir. Y este error pues es algo que se comete muy muy a menudo, entonces pues esto es lo que no se debe hacer y ya que estamos viendo el por qué. Gráficamente podemos verlo aquí abajo, ¿no? Si sumo un tercio más un tercio y digo que esto es igual a dos sextos, pues dos sextos estaría aquí representado. Y eso es porque el entero lo partimos en seis partes iguales. Y pues evidentemente un tercio es lo mismo que dos sextos. Entonces no es posible que si yo sumo un tercio más un tercio me dé dos sextos. Porque estos dos sextos es lo mismo que un tercio. Entonces nunca un tercio más un tercio va a ser igual a un tercio. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa cuando sumamos fracciones o números racionales con diferente denominador? Pues que ahora las fracciones o los pedacitos son de diferente tamaño. Si representamos otra vez con esta barra un entero, entonces para obtener un medio lo partimos a la mitad y cada una de esas mitades, es decir, en dos partes iguales, cada una de ellas es una mitad, o sea, un medio. Y para representar un tercio partimos el entero en tres partes iguales y cada una de ellas es un tercio. Entonces aquí lo que está pasando es que queremos sumar este pedazo amarillo con este pedazo amarillo. Pero como son de diferente tamaño, pues así como están no podríamos sumarlas. O no podríamos saber qué fracción en total representa añadir estas dos fracciones. Entonces para ello lo que se hace pues es reducir este problema al caso anterior. Es decir, convertir esto o partir esto, mejor dicho, así hablando gráficamente, partir este pedazo, esta fracción, en pedazos más pequeños y también este lo vamos a partir en pedazos más pequeños de tal forma que tanto estos pedazos como los de aquí tengan el mismo tamaño y entonces ya los podemos sumar. Por ejemplo, si cada uno de estos pedacitos lo partimos en dos, pues vamos a obtener que eso es equivalente a dos sextos. Entonces aquí estamos viendo que un tercio es equivalente a dos sextos. Y aquí se ve también que si agarramos tres sextos, pues va a ser la mitad. Porque si en total tenemos seis sextos,
pues 3 tercios va a ser la mitad, es decir, 3 sextos es equivalente a un medio. Entonces, tanto la fracción un medio como la fracción un tercio se pueden partir en pedazos más pequeños de tamaño un sexto. Por ejemplo, si quisiéramos partirlos en pedazos de tamaño un cuarto, pues estos de aquí, los medios sí se pueden partir en cuartos, pero los, los tercios pues no se pueden partir en cuartos, ¿verdad? Nunca voy a poder partir este pedazo en pedazos de este tamaño. En general lo que pasa es que el denominador de las fracciones resultantes siempre va a ser un múltiplo de estos dos, y de preferencia el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6, y es lo que se hace cuando sumamos de manera algorítmica o mecánica. Entonces vamos a poner estas equivalencias de fracciones de una manera más explícita aquí. Ok. Un entero son 6 sextos, un medio son 3 sextos y un tercio son 2 sextos. Aquí lo tenemos otra vez de manera más explícita todavía. A los extremos podemos verlo ya en forma numérica. Estas equivalencias, un entero son 6 sextos, un medio son 3 sextos y un tercio equivale a 2 sextos. Así que en lugar de sumar un medio más un tercio, pues vamos a sumar sus equivalentes, que son 3 sextos y 2 sextos. Como ahora ya son pedazos del mismo tamaño, tenemos que 3 sextos más 2 sextos es igual a 5 sextos. Y aquí lo vemos gráficamente. 3 sextos más 2 sextos son 5 sextos. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a sumar un cuarto más un sexto. Aquí tenemos un entero. Y este entero lo vamos a dividir primero en 4 cuartos por un lado. Y por otro lado lo dividimos en 6 sextos. Otra vez vamos a sumar estos pedazos que no son del mismo tamaño. Entonces otra vez tenemos que partir estos pedazos en pedazos más chiquitos que tengan el mismo tamaño aquí y aquí. Seguramente ya te diste cuenta que si partimos estos a la mitad, vamos a obtener 2 doceavos. Es decir, si tenemos 6 pedazos y cada uno de ellos los partimos a la mitad, vamos a obtener 12 pedacitos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces cada uno de ellos va a ser un doceavo y entonces aquí vamos a tener 2 doceavos. Y para obtener 12 pedacitos aquí, pues cada uno de estos 4 lo vamos a partir en 3. Entonces aquí un cuarto va a ser equivalente a 3 doceavos. Aquí lo tenemos. Ok. Partimos todo en doceavos. Un cuarto equivale a 3 doceavos. Y un sexto equivale a 2 doceavos. Lo ponemos numéricamente. Un cuarto es equivalente a 3 doceavos. Y un sexto es equivalente a 2 doceavos. Entonces otra vez, en lugar de sumar un cuarto más un sexto, vamos a sumar sus equivalentes. 3 doceavos más 2 doceavos. Y obtenemos 5 doceavos, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? 3 doceavos más 2 doceavos nos da 5 doceavos. Y esa es la representación gráfica de la suma de estas fracciones.